Cuando me identifican como activista, yo siempre aclaro que por encima de todo lo soy desde la cultura. Me gusta vincular todo eso a esta idea de cómo un artista puede hacer preguntas más interesantes, más cuestionadoras a un determinado estado. Cuando yo tenía 17 años ya estaba siendo publicado un poema escrito por mí que retomó el tema del homosexualismo en las letras cubanas después de un largo periodo de silencio. Y ese poema, Vestido de novia, creó en mí esta especie de compromiso de preguntarme quiénes eran los lectores de este poema en el cual aparecía un muchacho trasvestido en un espacio público. Y yo creo que esa pregunta me ha acompañado y así ha sido lo que ha pasado en mi vida desde el fin de los años 80 hasta el presente. Preguntarme constantemente dónde poner en un espacio público la figura del homosexual, dónde ubicarlo, qué responsabilidad esa presencia nos exige y cómo tenemos además que crear determinadas libertades para que esa presencia no resulte del todo extraña ante quienes la ven y sobre todo empiezan a incorporarla a una imagen de la vida mucho más flexible de lo que a veces este país lamentablemente ha tenido en relación con este tipo de personas. Hay que fundamentalmente crear espacios de libertad, espacios de interacción donde la libertad en el diálogo, en la conducta, en el respeto hacia todo lo otro, tenga un sentido que sea por encima de todo progresivo y que no venga pactado de antemano por nadie, que no venga pactado por ninguna regla, que nadie, que sobre todo nadie que no forme parte de lo que como biografía viven en Cuba los miembros de esa supuesta comunidad LGTBIQ estén viviendo por sí mismos. Una comunidad real, una comunidad en la cual los activistas tengan un espacio real y de acción concreta, tiene que estar conectada por núcleos de fuerza, tiene que estar vinculando opiniones diversas, tiene que estar ocupando una textura dentro de la sociedad que indique que no estamos hablando solamente de algo extraño o raro a lo cual hay que asumir, sino algo que ya está dialogando de manera viva con todas otras zonas de la sociedad y que puede provocar discusiones que deben ser por encima de todo provechosas, que genere un beneficio para toda la sociedad, no solo para los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, etcétera, sino para un espacio en el cual vivir ya indica que hay muchas puertas abiertas y que eso puede ser discutido en nuevas plataformas. Siempre pongo como ejemplo el espinoso asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción entre parejas homosexuales de niños. Es algo que, por ejemplo, en mi vida yo ahora mismo no lo necesito, no forma parte de mi biografía, pero tuve que aprender que para muchas personas eso era una necesidad, que podía ser una necesidad legítima el poder tener opciones como esas en su vida. Y es así como uno debe empezar a procesar todo esto, no ver solo el capítulo de la novela en la que uno es protagonista, sino también ver los otros muchos capítulos en los que otras personas, por necesidades concretas de defensas legales, etcétera, pueden reclamar que estas libertades no les sean negadas. En Cuba creo que todavía la gran pregunta sobre el individuo pesa mucho en el repaso de la historia. Hemos vivido una historia que en los últimos 60 años se ha contado en trazos generales, en términos de grandes manifestaciones apoyando una idea, y poco a poco, a partir de la década del 80 y sobre todo a partir de la crisis de los 90, la particularidad del individuo ha hecho que volvamos a pensar la nación de otra manera y eso a veces ha creado muchas fricciones con el modo en que el aparato político sigue pensando la idea de la nación. No se puede negar que en este país, como en muchos otros, los homosexuales han sido reprimidos. Aquí al homosexual no se le condena a pena de muerte. Hay países en los que se les condena a pena de muerte y a largos años de prisión, pero también hemos tenido esos periodos y deberíamos haber sido capaces ya de contar esa historia sin que el trauma nos amordace. Y yo creo que a veces hemos contado la historia con demasiada conciencia de las mordazas. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Cuando me imagino esa Cuba del futuro, me gustaría que fuera una Cuba donde el individuo se sintiera más protegido, mucho más cercano a lo que él cree de sí mismo y no a lo que otras personas le dicen que debe ser. Ese espacio de libertad es imprescindible y ahora mismo si vas a las calles habaneras o a las calles de Cuba, verás que aunque hay mucho contacto social, aunque hay mucho diálogo en la calle, faltan determinados espacios de socialización donde ser reconocido de una manera no implique de inmediato un estigma o un tabú. Siempre puede ser complicado pensar por qué, por ejemplo, la institución que rige los tratamientos con personas de la comunidad LGBT en términos públicos, que es el Centro Nacional de Educación Sexual, puede estar o no dirigida por una persona que no forma parte de esa comunidad.
O, por ejemplo, en qué medida, si ya no somos, como esa misma institución nos dice, enfermos, porque ya la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de las patologías, porque la institución que nos atiende es una institución ligada al mundo de la salud pública. O sea, ¿por qué no crear un espacio civil, un espacio social, donde estas personas puedan hablar por sí mismos, tener representantes que formen parte de sus biografías, que pongan en visibilidad todo lo que significa ser estigmatizado, ser negado o al mismo tiempo ser reconocido en términos de cómo una familia realmente reacomoda su existencia para entender que un hijo homosexual o una hija lesbiana o un hijo travesti no tiene por qué ser exactamente un problema que acabe con el mundo? Que haya transparencia, que es lo fundamental para entenderse estas cosas en la vida, y sin lo cual ninguna comunidad, ni LGBTQ, ni HJ4, ni GT45 va a existir mientras no tengamos la capacidad de asumir esa historia, esa memoria, y asumirla con entereza. Y sí, hay dolor, y sí, hay pérdida, y sí, hay necesidad de saberlo, porque si no el error se va a repetir, y mañana volverá a ser agredido en la calle otro joven, otra muchacha, otra persona, y al final lo que cuenta, lo que nos duele, es que se pierdan vidas humanas en este sentido, que se pierdan figuras, presencias, sin las cuales la sociedad no estará completa del todo. Quise que me entrevistaran aquí en Teatro del Público, que es la sede de este grupo al que yo pertenezco, porque el fundador del grupo, que aún trabaja por suerte, ojalá lo haga por mucho tiempo, Carlos Díaz, es una de esas figuras que en 1990 rompió la brecha y dirigió una extraordinaria trilogía de teatro norteamericano donde el cuerpo desnudo, masculino y femenino y los deseos y todo lo que podía haber como trasfondo de unas obras que se habían leído de manera muy pasiva, de repente se lanzaron hacia el espectador y lo provocaron. Es la época en que aparecen relatos como Porque llora les licaron, de Roberto Urías, aparece El lobo, el bosque, el hombre nuevo, de Zenel Paz, figuras fundamentales para entender qué es la cultura cubana de ahora mismo y que hacen un camino de regreso hacia la escritura de figuras como Virgilio Piñera, Antón Arrufá y otros tantos que forman parte de un legado histórico que enriquece este país y del cual no podemos estar ajenos. Cuando de repente haces una investigación y ves que hay una secuencia de artistas, de creadores, de obras muy importantes que ya están hablando del tema y están haciendo exigencias mayores desde ahí a toda la conciencia de memoria y de organización que el país debe proponer a sus ciudadanos. Discutir y preguntar debe ser una actitud común para siempre en cualquier sociedad. Y yo creo que esa es una de las voluntades que no debería sernos negada en ninguna instancia, ni en el gobierno de hoy, ni en el gobierno que fue, ni en el gobierno de mañana.